¿Ya te diste cuenta de que cuanto más corres detrás, más te apagas en la vida de esa persona, como si tu presencia perdiera valor con cada mensaje enviado? Duele admitirlo, pero insistir no te acerca, te disminuye, le coloca en un lugar donde aceptas migajas mientras entregas todo. Y aquí es donde todo cambia, porque el problema nunca fue sentir demasiado, sino mostrar demasiado a quien no necesitaba esforzarse. El silencio que evitas es exactamente lo que activa el ego, la duda y la falta en la mente de la otra persona. Número 9. El silencio que rompe expectativas. Hay algo que casi nadie percibe. Las personas se acostumbran a los patrones, a las respuestas rápidas, a las reacciones previsibles, a alguien siempre disponible, siempre listo, siempre ahí. Y cuando te vuelves previsible, te vuelves común. Y cuando te vuelves común, pierdes impacto. El error más común es creer que estar siempre presente crea valor, cuando en realidad crea saturación emocional, porque el cerebro humano deja de prestar atención a lo que ya entiende por completo. Pero cuando rompes ese patrón, cuando eliges el silencio en lugar de la respuesta inmediata, algo poderoso empieza a suceder. El cerebro de la otra persona se detiene por un instante. Intenta entender qué cambió, intenta encontrar lógica en tu comportamiento. Y aquí es donde todo cambia, porque sales del automático y entras en lo inesperado. Y lo inesperado capta la atención. Lo inesperado crea tensión. Lo inesperado activa el interés. Y en ese momento algo sucede. El cerebro de la otra persona empieza a trabajar más por ti de lo que tú trabajabas antes, intentando descifrar tu silencio, intentando entender tu ausencia. Y eso genera un tipo de conexión mucho más fuerte que cualquier mensaje largo o explicación emocional. El estoicismo enseña exactamente eso: dominio sobre uno mismo, control sobre las propias reacciones, conciencia sobre cuándo actuar y cuándo callar. Y cuando aplicas eso, no estás ignorando, te estás posicionando. Estás mostrando que no reaccionas por impulso, que no dependes de validación, que no necesitas correr detrás. Y ese tipo de postura toca directamente el ego de quien está del otro lado, porque rompe la expectativa de control que esa persona creía tener sobre ti. Antes respondías, ahora observas. Antes insistías, ahora eliges. Y ese cambio silencioso crea un impacto profundo, una inquietud que crece poco a poco. Y esa inquietud es el inicio de todo. Número 8. La ausencia que crea escasez. Cuanto más disponible estás, menos raro te vuelves. Y cuanto menos raro te vuelves, menos valor pareces tener. Esto no se trata de ti, se trata de cómo funciona el cerebro humano. Valora lo que no está garantizado. Desea lo que puede perder. Se apega a lo que no está siempre ahí. El error más común es creer que la presencia constante genera seguridad y conexión, cuando muchas veces genera acomodación y desinterés, porque no existe riesgo de pérdida. Y sin riesgo de pérdida, no existe esfuerzo emocional. Pero cuando te alejas, cuando creas espacio, cuando dejas de estar disponible todo el tiempo, activas el gatillo de la escasez. Y aquí es donde todo cambia, porque tu ausencia empieza a ganar significado, empieza a ser percibida, empieza a sentirse. Y en ese momento algo sucede. El cerebro de la otra persona comienza a asociar tu falta con pérdida. Empieza a sentir un vacío que antes no existía, porque tú llenabas ese espacio constantemente y ahora ya no. El estoicismo enseña que no debes aferrarte a la necesidad de estar presente todo el tiempo, que tu paz no puede depender de la atención de nadie. Y cuando incorporas eso, te vuelves más selectivo, más consciente, más valorado, porque ya no estás disponible por necesidad. Estás disponible por elección, y eso cambia completamente la dinámica emocional. Antes eras algo garantizado, ahora eres una posibilidad. Antes eras constante, ahora eres escaso. Y la escasez crea deseo. Número 7. El silencio que protege tu valor. Cada vez que reaccionas impulsivamente, cada vez que intentas explicar demasiado, cada vez que buscas una respuesta inmediata, estás entregando partes de tu control emocional y sin darte cuenta estás disminuyendo tu propio valor, porque muestras dependencia, muestras necesidad, muestras que tus emociones están en manos de otra persona. El error más común es creer que explicarte va a resolverlo, que insistir va a arreglarlo.
que reaccionar va a traer claridad, pero la mayoría de las veces solo aumenta el desgaste. El estoicismo enseña algo simple y poderoso. No todo merece respuesta, no todo merece energía, no todo merece tu atención. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando eliges el silencio, proteges tu mente, proteges tu paz, proteges tu dignidad. Y en ese momento algo sucede. La otra persona empieza a percibir que ya no tiene acceso fácil a tus emociones, que ya no puede prever tus reacciones, que ya no tiene el mismo control de antes. Y eso crea un impacto psicológico fuerte, porque toca directamente el ego. Antes te exponías, ahora te preservas. Antes reaccionabas, ahora filtras. Y ese contraste cambia completamente la forma en que eres percibido, porque las personas que controlan sus emociones son vistas como más fuertes, más seguras, más valiosas. Y eso naturalmente aumenta tu peso en la mente del otro. Número 6. La imprevisibilidad que despierta interés. Lo que es totalmente previsible pierde encanto, pierde misterio, pierde tensión emocional, porque ya no existe descubrimiento, ya no existe curiosidad. Y el ser humano se mueve por curiosidad, por aquello que todavía no entiende completamente. Y cuando respondes siempre de la misma forma, cuando actúas siempre del mismo modo, eliminas ese factor. El error más común es intentar agradar siendo demasiado constante, demasiado accesible, demasiado disponible. Pero eso elimina cualquier elemento de sorpresa. Y sin sorpresa no existe interés genuino. El estoicismo enseña a actuar con conciencia, no con necesidad. A elegir tus acciones con base en valores internos, no en reacciones externas. Y cuando aplicas eso, naturalmente te vuelves más imprevisible. No porque estés jugando, sino porque ya no estás preso de patrones automáticos. Y aquí es donde todo cambia. Porque el cerebro de la otra persona empieza a intentar entenderte nuevamente. Empieza a prestar más atención. Empieza a involucrarse más. Y en ese momento algo sucede. Vuelves a ocupar espacio en su mente. No por insistencia, sino por curiosidad. No por presencia constante, sino por ausencia estratégica. Y eso crea una tensión emocional que reactiva el interés. Número 5. El silencio que toca el ego. El ego necesita sentirse importante, necesita sentirse validado, necesita creer que tiene algún tipo de control sobre las situaciones y sobre las personas. Y cuando respondes siempre, cuando estás siempre disponible, alimentas ese ego, refuerzas esa sensación de control. Pero cuando paras, cuando callas, cuando te alejas, rompes ese ciclo. Y al ego no le gusta eso. El error más común es seguir alimentando el ego del otro, intentando mantener el contacto, intentando demostrar que todavía te importa, intentando no perder la conexión. Pero eso solo refuerza la posición de poder de la otra persona. El estoicismo enseña desapego, enseña que no debes depender de la validación externa para mantener tu estabilidad interna. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando te alejas emocionalmente, el ego de la otra persona empieza a reaccionar, empieza a sentir la pérdida de control, empieza a intentar entender por qué cambiaste. Y en ese momento algo sucede. Esa persona empieza a moverse en tu dirección. No porque tú lo hayas pedido, sino porque su ego fue activado, porque quiere recuperar lo que cree haber perdido. Y eso cambia completamente la dinámica entre ustedes. Número 4. La distancia que crea nostalgia. La presencia constante puede generar comodidad, pero rara vez genera nostalgia. Porque la nostalgia nace de la ausencia, nace del espacio vacío que alguien deja cuando ya no está ahí. El error más común es intentar mantener todo vivo todo el tiempo. Intentar no dejar que la conexión se enfríe. Intentar estar siempre presente para no ser olvidado. Pero eso impide que la otra persona realmente sienta tu falta. El estoicismo enseña que saber alejarse también es una forma de sabiduría, que dar espacio también es una forma de respeto propio. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando te retiras, cuando dejas de estar presente constantemente, creas un vacío emocional. Y en ese momento algo sucede. El cerebro de la otra persona empieza a revisar recuerdos, empieza a recordar los momentos, empieza a sentir la ausencia con más intensidad. Y esa nostalgia no es forzada, es natural. Nace del contraste entre el antes y el ahora, entre la presencia y el silencio. Y eso tiene un impacto mucho más fuerte que cualquier intento de mantener un contacto artificial
Número 3. El control emocional que impresiona. En un mundo donde todos reaccionan rápido, se desesperan fácilmente y se entregan emocionalmente sin filtro. Quien mantiene el control se destaca automáticamente. Porque es raro, porque es diferente, porque transmite fuerza. El error más común es actuar basado en la emoción del momento. Responder por impulso, hablar sin pensar, buscar resolver todo de inmediato. Pero el estoicismo enseña exactamente lo contrario. Enseña que debes dominar tus emociones antes de actuar, que debes observar antes de reaccionar, que debes elegir tus respuestas con conciencia. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando demuestras control, cambias la forma en que eres percibido. Pasas de ser alguien común a ser alguien difícil de descifrar, alguien que no se entrega fácilmente, alguien que no pierde la calma. Y en ese momento algo sucede. El cerebro de la otra persona empieza a verte con más respeto, más interés, más curiosidad, porque las personas emocionalmente estables transmiten seguridad y valor, y eso naturalmente atrae atención. Número 2. El silencio que genera duda. La duda es uno de los gatillos más poderosos de la mente humana, porque no permite descanso. Mantiene el pensamiento activo, crea escenarios, hipótesis, posibilidades. Y cuando todo está demasiado claro, cuando todo se explica demasiado, la mente se relaja y pierde el interés. Pero cuando existe silencio, cuando existe ausencia de explicación, la mente trabaja. El error más común es intentar aclararlo todo, intentar evitar malentendidos, intentar dejar todo transparente, pero eso elimina el impacto emocional. El estoicismo enseña que no necesitas justificarte todo el tiempo, que no necesitas explicar cada decisión. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando callas, cuando dejas espacio para la interpretación, el cerebro de la otra persona empieza a crear historias, empieza a intentar entender qué está sucediendo. Y en ese momento algo sucede. Esa persona empieza a pensar en ti más que antes. No porque hayas dicho algo, sino porque dejaste de hablar. Y ese tipo de presencia silenciosa es extremadamente poderosa. Número 1. El poder del silencio como posicionamiento. Al final de todo, el silencio no es solamente quedarse sin hablar. No es solamente desaparecer por un tiempo. No es solamente ignorar a alguien. El verdadero silencio es un posicionamiento interno. Es una elección consciente de quien entiende su propio valor y ya no siente la necesidad de demostrar nada a nadie. Porque cuando intentas demostrar, automáticamente te colocas en una posición de inferioridad emocional, como si necesitaras ser aceptado, como si dependieras de la validación del otro para sentirte suficiente. Y ese es el error más común que destruye cualquier percepción de valor. Las personas creen que necesitan mostrar más, hablar más, explicar más, insistir más, cuando en realidad están haciendo exactamente lo contrario de lo que genera respeto. Y aquí es donde todo cambia, porque el estoicismo enseña que el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que controlas dentro de ti. Está en tu capacidad de mantenerte firme, incluso cuando todo a tu alrededor intenta provocar una reacción emocional. Y cuando eliges el silencio con conciencia, no por juego, no por manipulación, sino por claridad, empiezas a emitir un tipo de energía completamente diferente. Una presencia silenciosa que no suplica, que no corre detrás, que no se desespera. Y en ese momento algo sucede. El cerebro de la otra persona empieza a percibir ese cambio de forma inconsciente. Empieza a sentir que ya no estás tan accesible como antes, que ya no reaccionas como antes, que ya no te entregas como antes. Y eso genera un impacto psicológico profundo, porque toca directamente el ego. Toca la sensación de control que esa persona creía tener sobre ti. Antes eras previsible, ahora eres indescifrable. Antes estabas disponible, ahora eres selectivo. Antes reaccionabas, ahora observas. Y ese contraste crea tensión emocional, crea curiosidad, crea duda. Y el cerebro de la otra persona empieza a trabajar intentando entender qué pasó, intentando encontrar explicaciones, intentando recuperar aquella versión de ti que era más fácil de acceder. Y cuanto más piensa, más espacio ocupas en su mente. Y cuanto más espacio ocupas, más difícil se vuelve ignorarte, porque el silencio bien aplicado no borra tu presencia, la amplifica.
Hace que resuenes en la mente del otro incluso sin decir una sola palabra. Y esto no se trata de hacer que alguien vuelva a cualquier costo. Se trata de convertirte en alguien que no necesita correr detrás. Alguien que naturalmente es percibido como valioso, alguien que elige dónde coloca su energía. Y cuando llegas a ese nivel, todo cambia definitivamente. Porque dejas de actuar por carencia y empiezas a actuar por conciencia. Dejas de buscar atención y empiezas a atraer atención. Dejas de reaccionar y empiezas a dominar tus emociones. Y es exactamente en ese punto donde el juego cambia. Porque mientras tú estás en silencio firme, centrado y en paz, la otra persona está lidiando con duda, nostalgia, curiosidad e incluso arrepentimiento. Y eso sucede sin que necesites decir nada, sin que necesites suplicar, sin que necesites disminuirte. Porque el verdadero poder nunca estuvo en el ruido. Ahora entiendes que el silencio no es vacío, es poder. No es debilidad, es control. Ya no necesitas correr detrás. Ya no necesitas demostrar tu valor. Porque quien se posiciona con silencio y conciencia naturalmente se vuelve imposible de ignorar. Entonces, si este contenido tuvo sentido para ti, suscríbete al canal, deja tu like y sigue viendo el próximo video, porque elevará todavía más tu nivel de control emocional y presencia silenciosa.